Prepárate para un viaje al oscuro corazón del Londres victoriano. En este deep dive nos adentramos en uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal. Jack el Destripador. Exacto, Jack el Destripador. Un misterio que, a pesar de los años, sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales. Es como si la niebla de Whitechapel de 1888 nunca se hubiera disipado del todo. Tenemos informes policiales, testimonios, incluso cartas. Pero la identidad del asesino sigue siendo una sombra. Una sombra escurridiza. Y eso es lo que hace este caso tan intrigante, ¿no? Sin duda. Hoy vamos a intentar desentrañar este enigma. Analizaremos las pistas del contexto histórico y social. E intentaremos adentrarnos en la mente del destripador. ¿Te atreves a acompañarnos? Por supuesto. Pero te advierto, este recorrido no es apto para cardíacos. Empecemos por Whitechapel, el escenario de esta macabra historia. ¿Cómo era este barrio en 1888? Imagínate un laberinto de calles estrechas y oscuras con la niebla como un sudario constante. Un ambiente opresor. Sin duda, Whitechapel era un distrito abarrotado y empobrecido, donde la miseria se respiraba en cada esquina. La pobreza extrema se codeaba con la delincuencia y la prostitución. Las fuentes mencionan una cifra impactante, hasta 2 burdeles y 1.200 prostitutas. Es difícil imaginar la desesperación que empujaba a tantas mujeres a esa vida. Una realidad terrible. La prostitución era una realidad palpable en las calles de Whitechapel, un reflejo de la falta de oportunidades y de la dureza de la época. Y es en este ambiente sórdido donde aparecen las víctimas de Jack el Destripador, las que la historia ha bautizado como las 5 canónicas. 5 mujeres asesinadas brutalmente. Todas mujeres, todas prostitutas. Sus nombres grabados ya en los anales de crimen eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. 5 vidas truncadas por la violencia. Asesinadas en un lapso de tiempo muy breve, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. Un otoño de terror que paralizó a la ciudad. Y con cada nuevo crimen, la brutalidad aumentaba. No eran simples homicidios. Para nada. Los asesinatos de Jack el Destripador eran actos de salvajismo extremo. Las mutilaciones, cada vez más grotescas, evidenciaban una furia descontrolada, una obsesión enfermiza que nos hiela la sangre incluso hoy en día. Hablemos de esa brutalidad. ¿Qué detalles concretos podemos mencionar de cada caso? En el caso de Mary Ann Nichols, la primera víctima se encontraron 2 cortes profundos en la garganta y el abdomen parcialmente abierto. Y con Annie Chapman, la segunda víctima. El asesino fue aún más lejos. Le cortó la garganta, le abrió el abdomen por completo, le colocó los intestinos sobre el hombro y le extirpó el útero. La mutilación se convertía en un elemento central de su modus operandi, una firma macabra. Escalofriante. Y Elizabeth Stride. Con ella encontramos una peculiaridad. Solo tenía un corte en el cuello, pero no presentaba mutilaciones abdominales. Habrá sido interrumpido. ¿O buscaba algo diferente en esa ocasión? Es una pregunta inquietante. Continuamos con Catherine Eddowes. Con Eddowes, la brutalidad volvió a escalar. La garganta profundamente cortada, el abdomen abierto, los intestinos sobre el hombro. Y esta vez, además del útero, le estirpó un riñón y lo desfiguró el rostro con cortes. Es como si el asesino quisiera dejar una marca o un mensaje indescifrable en el cuerpo de sus víctimas. ¿Y qué hay de la última víctima, Mary Jane Kelly? El caso de Mary Jane Kelly es quizás el más espeluznante de todos. Fue encontrada en su habitación con la garganta cortada, el rostro completamente desfigurado. Y su cuerpo, o bueno, digamos que el nivel de mutilación superó todo lo anterior. Le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Un final atroz para una serie de crímenes que dejó una huella imborrable en la historia. Y nuestra mente. Sin duda. Ahora pasemos a la investigación. ¿Cómo reaccionó la policía ante esta oleada de crímenes? Imagínate la presión sobre la policía metropolitana. Se enfrentaban a un asesino fantasma que parecía actuar con total impunidad. Investigaron a cientos de sospechosos utilizando las técnicas de la época, claro. ¿Qué tipo de técnicas? Porque imagino que en 1888 la ciencia forense no estaba tan desarrollada como hoy en día. Claro, la ciencia forense estaba en pañales. No tenían huellas dactilares, análisis de ADN, ni siquiera una fotografía fiable de las escenas del crimen. Se basaban en el testimonio de testigos, las pesquisas puerta a puerta y el análisis de las escasas pruebas que encontraban. Pero el destripador siempre iba un paso por delante. Y mientras la prensa se hacía eco de los crímenes, alimentando el pánico y la fascinación por el caso, ¿verdad? Por supuesto, la prensa jugó un papel crucial en la construcción del mito de Jack el Destripador. Los periódicos publicaban crónicas sensacionalistas, a veces exageradas, que contribuyeron a crear una atmósfera de terror y especulación. Y en medio de este caos aparecen las cartas. Ah, sí, las cartas. Un elemento crucial que nos adentra aún más en la mente del destripador, o al menos de alguien que pretendía hacerlo. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, vamos a analizar estas cartas. Querido jefe, Sosiyaki, desde el infierno, ¿qué secretos se esconden? Nos acercarán a la verdad. Tendremos que adentrarnos en su contenido, en su lenguaje, en su caligrafía para intentar descifrarlo.
¿Estás preparado para seguir adentrándote en la oscuridad? Por supuesto, la intriga me puede. Las cartas que se enviaron durante la época de Jack el Destripador no solo alimentaron la histeria colectiva, sino que también proporcionaron una ventana, aunque distorsionada, a la mente del asesino o al menos de quien decía serlo. Un rompecabezas dentro de otro porque no todas las cartas eran auténticas, ¿verdad? Exactamente. La policía recibió cientos de cartas, muchas de ellas bromas macabras o intentos de aprovecharse del pánico que se respiraba en la ciudad. Sin embargo, hay 3 que destacan por su contenido y posible conexión con el asesino. Ajá. Querido jefe, la postal Saucy Jackie, la escalofriante Desde el Infierno. Cada una con su propia aura de misterio. Empecemos por, querido jefe, ¿qué la hace tan especial? Esta carta, recibida por la Central News Agency el 27 de septiembre de 1888, fue inicialmente descartada como una farsa. ¿En serio? Sí, pero tras el asesinato de Catherine Ehrowes, su contenido adquirió un tono siniestro. Porque la carta mencionaba la mutilación de las orejas, ¿no? Y Ehrowes. Exacto. Sin una oreja. La coincidencia era demasiado macabra para ignorarla. Además, la carta estaba firmada por Jack el Destripador, un nombre que hasta entonces no se había utilizado públicamente. O sea que esta carta auténtica o no fue la que bautizó al monstruo. Le dio un nombre, una identidad, aunque fuera una identidad ficticia. Así es. La prensa ávida de sensacionalismo se aferró al nombre y lo popularizó. Me mandé de cuero. El asesino se transformó en Jack el Destripador, una figura mucho más icónica y terrorífica. Y luego llegó Saucy Jackie, otra carta inquietante. La postal Saucy Jackie llegó el 1 de octubre con una caligrafía similar a la de Querido Jefe. Lo perturbador es que el autor se jactaba de un doble evento, refiriéndose a los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Edwards ocurridos en la misma noche. Dando a entender que él era el responsable de ambas muertes, como si quisiera demostrar su poder, su control sobre la situación. Exactamente. Y aunque hay dudas sobre si la carta fue enviada antes o después de que la policía revelara los detalles de los asesinatos, el tono burlón y la aparente premonición del doble crimen la convierten en una pieza clave del rompecabezas. Y finalmente, desde el infierno, la carta que nos pone los pelos de punta, la que nos adentra en la mente del monstruo en su oscuridad. Esta carta enviada al líder del comité de vigilancia de Whitechapel, George Lusk, es sin duda la más perturbadora. No solo por su contenido, sino por el macabro paquete que le acompañaba una caja que contenía la mitad de un riñón humano conservado en alcohol. Se pudo determinar si el riñón pertenecía a alguna de las víctimas. Los análisis de la época no pudieron confirmarlo con certeza. Algunos expertos creen que pudo haber pertenecido a Catherine Ehrowes, a quien le faltaba un riñón. Otros, sin embargo, lo consideran una broma macabra, una forma de aterrorizar aún más a la población. Una broma de muy mal gusto, desde luego. Pero, más allá del factor morboso, ¿qué nos dice esta carta sobre el destripador? El lenguaje utilizado en Desde el Infierno es diferente al de las cartas anteriores. Es más directo, más vulgar, incluso con un toque de humor negro. El autor describe cómo se comió la otra mitad del riñón frito con cebollas, un detalle que nos da una idea de su perturbada mente. Una mente que parece disfrutar con el horror que se alimenta del miedo. Sin duda, Desde el Infierno no solo buscaba aterrorizar, sino también demostrar un control absoluto sobre la situación, burlándose de la policía e incluso de sus propias víctimas. Pero ¿eran estas cartas realmente obra de Jack el Destripador o se trata de elaborados engaños? ¿Cómo podemos saberlo? Esa es la pregunta del millón. A lo largo de los años se han realizado diversos análisis de las cartas, incluyendo estudios grafológicos y comparaciones con la escritura de sospechosos. Mira, ¿qué han concluido estos análisis? Nos acercan a la verdad. Los resultados son contradictorios. Algunos expertos creen haber encontrado similitudes entre la caligrafía de las cartas y la de ciertos sospechosos, pero no hay pruebas definitivas. El misterio persiste como una sombra que se niega a disiparse. Un misterio sin resolver que se suma a la larga lista de incógnitas que rodean a Jack el Destripador. ¿Quiénes eran sus víctimas? ¿Por qué las eligió? ¿Qué le impulsaba a cometer esos actos tan atroces? Preguntas que resuenan en la niebla del tiempo, esperando una respuesta que quizás nunca llegue. Pero la búsqueda de la verdad es un camino que a veces nos lleva a lugares inesperados, Lugares oscuros. donde la razón se enfrenta a la locura y donde el pasado se entrelaza con el presente. Hablando de la búsqueda de la verdad, ¿qué teorías han surgido a lo largo de los años para explicar la identidad del Destripador? Hay una gran cantidad de teorías, algunas más plausibles que otras. Desde carniceros hasta doctores, pasando por artistas y miembros de la realeza, la lista de sospechosos es extensa y variada. Podríamos decir que cada investigador tiene su propio destripador favorito. En cierto modo sí. La falta de pruebas concluyentes ha dado pie a una especulación desenfrenada alimentada por la fascinación por el caso
y el morbo que lo rodea. ¿Y la policía tuvo alguna vez un sospechoso principal? Alguien que encajara con el perfil del monstruo. A lo largo de la investigación, la policía barajó varios nombres, algunos basados en pruebas circunstanciales, otros en rumores y especulaciones. En un memorándum de 1894, el inspector Melville McNaughton nombró a 3 sospechosos principales. Montague Druid, un abogado que se suicidó poco después del último asesinato, Aaron Kosminski, un inmigrante polaco con problemas mentales, y Michael Ostro, un médico ruso con antecedentes de delitos violentos. 3 perfiles muy distintos que los convertían sospechosos. ¿Qué sabemos de ellos? Empecemos con Montague Druid. Era un abogado que pertenecía a una familia acomodada, pero su vida dio un giro trágico poco después del último asesinato atribuido a Jack el Destripador. Se refiere a su suicidio. Exacto. Y eso lo convertía en sospechoso. Algunos investigadores creyeron que su suicidio podía ser una confesión implícita, como si el peso de sus crímenes lo hubiera llevado a la desesperación. Pero no hay pruebas que lo confirmen. Además, la fecha de su muerte no coincide exactamente con el cese de los asesinatos, lo que genera dudas sobre su culpabilidad. Ya veo. Pasemos a Aaron Kosminski, un inmigrante polaco con problemas mentales. Suena a un sospechoso bastante plausible, ¿no? Kosminski vivía en Whitechapel en la época de los asesinatos y padecía alucinaciones y delirios persecutorios. Fue internado en un manicomio poco después del último crimen. Un perfil que encaja. Su perfil sin duda encaja con la brutalidad de los asesinatos, pero su enfermedad mental no lo convertía automáticamente en un asesino. Y de nuevo no hay pruebas concluyentes que lo vinculen a los crímenes. Es decir, que la sombra de la duda se cierne sobre él, pero no podemos afirmar con certeza que fuera Jack el Destripador. ¿Y qué de Michael Ostruk, el médico ruso con antecedentes de delitos violentos? Ostrog era un personaje enigmático con un historial de robos y agresiones. Su conocimiento de anatomía y su acceso a instrumentos quirúrgicos lo convertían en un sospechoso potencial. Imagínate un hombre con conocimientos médicos capaz de realizar mutilaciones precisas. Un perfil escalofriante sin duda. Pero si no hay pruebas sólidas, solo podemos especular. Efectivamente. Y así cada uno de los sospechosos principales presenta un conjunto de circunstancias que podrían señalarlos como culpables, pero sin la evidencia definitiva que cierre el caso. Lo que nos lleva de vuelta al misterio central, la identidad de Jack el Destripador, un enigma sin resolver que ha desafiado a generaciones de investigadores. Y lo más fascinante es que a pesar de toda la información disponible, informes policiales, testimonios, cartas, análisis forenses, la verdadera identidad del Destripador sigue oculta en las sombras. Es como si el monstruo se hubiera desvanecido en la niebla dejando tras de sí un reguero de sangre y preguntas sin respuesta. Un fantasma que de alguna manera sigue vivo en la imaginación colectiva. Su historia ha inspirado incontables obras de ficción, películas, libros, incluso videojuegos. El Destripador se ha convertido en un ícono de la cultura popular, un personaje que representa la maldad pura, el terror sin rostro, el misterio que nunca se resuelve, y esa es quizás la clave de su perdurabilidad. Jack el Destripador es un reflejo distorsionado de nosotros mismos, una proyección de nuestros miedos y obsesiones. Es cierto, su figura nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Nos fascina el misterio, pero también nos aterra la posibilidad de que un monstruo así pueda existir en la realidad. Exacto. Y aunque el Destripador se desvaneció en las sombras de Whitechapel, su sombra sigue proyectándose sobre nosotros, recordándonos que la oscuridad puede acechar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y que algunos misterios quizás están destinados a permanecer sin resolver. Al menos por ahora. Hemos llegado al final de nuestro Deep Dive, una inmersión en el misterio de Jack el Destripador. Un viaje por los callejones oscuros del Londres victoriano, un recorrido por las mentes de los investigadores, los sospechosos y los artistas que ha intentado descifrar el enigma. Un caso sin resolver que sigue